Podimo, las mejores historias en audio. Son las 11 de la noche. Estamos en el suroeste de Londres, en una concurrida calle principal de uno de los distritos más poblados de la capital. Fuera pasa un autobús londinense rojo salpicando agua hacia la acera, de los charcos que se han creado en la carretera. Un grupo de juerguistas pasan corriendo, tal vez de camino a casa o apresurándose hacia un pub cercano para tomarse la última. Pero estamos dentro, en un pequeño restaurante chino de comida para llevar con las ventanas empañadas. Se acerca la hora de cierre y la escena detrás del mostrador es de un caos controlado. Cajas de comida vacías apiladas en un extremo y una pila de ollas, woks y sartenes sucias sobre la encimera. Ha sido una noche intensa. Hay un pedido al lado de la caja registradora. El vapor se eleva y los olores salen de la bolsa marrón e impregnan todo el pequeño restaurante. Pero nadie sabe en ese momento que esa comida china será la clave para resolver un asesinato que aún no ha ocurrido. Y uno que no verá una condena durante más de una década. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds. Esto es Smoking Gun. Episodio 4. Comida china para llevar. Norbury, en el suroeste de Londres. No es una zona ajena al crimen y los altercados. Ha tenido problemas de pandillas y algunos problemas de drogas, pero no es extraño en una gran ciudad. Es una pequeña parte de Londres, entre Streatham y Croydon, y es una comunidad próspera, un lugar para que las familias se asienten. Hay un colegio, estación de metro, tiendas, todo lo que se espera encontrar en un rincón de la capital. En 2004, una de las residentes era Cassandra McDermott, una joven de 19 años. Fue descrita como un torbellino, una fuerza de la naturaleza, una mujer joven que estaba llena de energía y siempre metida en algún drama. Casey, como le gustaba que la llamaran, era una de 3 hermanos. En su día vivían todos juntos en la casa familiar, a solo 2 minutos a pie del corazón de Norbury. Pero, rozando la edad adulta, Casey se había mudado a un apartamento para ella sola, a poca distancia de allí en coche. Su vida era la típica de una adolescente rebelde a punto de cambiar de milenio. Había tenido algunos problemas con los chicos y con uno en particular que fue su novio intermitente. Recientemente había tenido una discusión en una cafetería con otro cliente. Las cosas se caldearon y aquello resultó en que su teléfono se rompiera. Casey iba de un trabajo a otro buscando la oportunidad que podría ser el comienzo de una carrera para ella. Tanto caos y agitación podrían haber sido demasiado para algunas personas, pero esa era la forma de ser de Casey. Nuestra historia comienza el 1 de diciembre de 2004. Casey estaba en su casa familiar. Su madre se había ido de vacaciones a Jamaica, un viaje atrasado para ver a familiares y viejos amigos. Y Casey se había ofrecido a cuidar la casa. No era común para ella cuidar esa casa, pero tampoco era raro. Estaba acostumbrada a vivir en su propio espacio.
A su madre no le preocupaban las fiestas salvajes ni los problemas. Casey era una buena chica y la familia era lo primero. También había vecinos vigilando, pero Casey se había ofrecido a quedarse y asegurarse de que todo estuviera como debería estar. Así que, esa noche del 1 de diciembre, Casey estaba sola en casa. A la mañana siguiente, muy temprano, la hermana de Casey, Andrea, llamó al timbre de la casa. Ella tampoco había ido a Jamaica y quería recoger algunas cosas y tal vez ver a Casey, pero no hubo respuesta. Andrea entró en la casa y caminó por ella gritando el nombre de Casey, pero no hubo respuesta. En el comedor, los restos de la cena aún estaban en el plato. Los zapatos de Casey estaban junto a la puerta principal. No había nada raro en todo aquello, ninguna señal de que algo fuera mal. Pero fue en el dormitorio donde Andrea hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Debajo del edredón, que estaba tirado en el suelo, estaba Cassandra. Su piel estaba helada como el hielo y había sangre en la moqueta. Algo horrible había ocurrido y Andrea supo al instante que su hermana estaba muerta. Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres acudieron rápidamente al lugar. Sus luces azules se reflejaban en las ventanas del resto de las casas de la calle. Las cortinas se movían. Los vecinos salieron a sus puertas a mirar. Sabían que no se trataba de una simple visita rutinaria. Acordonaron la casa de los McDermott de inmediato y los investigadores se pusieron a buscar pistas. ¿Qué había pasado la noche anterior? ¿Cómo había muerto Cassandra? ¿Había sido víctima de un robo violento? ¿Había sido atacada por una o varias personas? ¿Conocía a sus atacantes? Los agentes sabían que las pistas estarían en la casa, en algún lugar, esperando a que las encontraran. Algunas escenas del crimen presentan pruebas obvias e inmediatas. Podría tratarse de un arma homicida, un testigo o una grabación de una cámara que mostrara lo sucedido. Pero aquí no había nada inmediatamente obvio. Así que los agentes especializados en crímenes comenzaron el minucioso proceso de recopilar todo lo que pudiera ser importante. Mientras comenzaba ese trabajo, Andrea contó con el apoyo de los agentes de relaciones familiares. Al igual que con cualquier caso de asesinato en el Reino Unido, apoyar a la familia de las víctimas es una parte vital de las secuelas de un crimen. En este caso, Andrea, la hermana de Cassandra, fue un testigo clave. Fue la persona que descubrió la escena del crimen. La policía necesitaba saber si había tocado, movido o visto algo que pudiera ayudar a señalar quién podría ser el asesino. Mientras tanto, la madre de las chicas, Jennifer, recibió la noticia en Jamaica. Conmocionada y angustiada, decidió coger el próximo vuelo de vuelta a Reino Unido, pensando que no podía ser verdad. Se aferró a la esperanza de que en medio del caos del terrible suceso se habrían confundido y que Casey seguía con vida. Los agentes forenses se abrieron paso por la casa con sus monos blancos. Se enteraron de que la puerta principal estaba cerrada pero sin llave. No había ventanas abiertas y ninguna señal de entrada forzada. No se habían llevado nada de la casa ni había ninguna señal de que alguien revisara los cajones o buscara objetos que robar. La escena del crimen no mostraba indicio alguno de robo. Quienquiera que hubiera matado a Casey no había roto ninguna ventana para entrar ni derribado ninguna puerta. Parecía que los habían dejado entrar. Los investigadores sabían que no debían descartar nada, pero estaban empezando a formar una imagen, incluso aunque el sospechoso todavía fuera una simple silueta. Los agentes analizaron la casa en busca de huellas dactilares. Este proceso se puede realizar con numerosos tratamientos, como el análisis químico o los polvos dactilares. Estos tratamientos están diseñados para mostrar las marcas de sudor que segrega la piel humana y puede iluminar claramente con detalle dónde se encuentran. Encontraron muchas huellas dactilares dentro de la casa McDermott, así que el agresor no había limpiado la escena del crimen, y esas huellas dactilares coincidían con varias personas diferentes.
Llevaría un tiempo identificar a quienes correspondían, pero las huellas dactilares y palmares de Casey, Andrea, Jennifer y de otras personas estaban presentes en la casa, según el informe de las huellas dactilares. Eso no era inusual, por lo que sería extraño que sus huellas no estuvieran presentes. En la mayoría de las escenas de crímenes, el cuerpo en sí mismo se convierte en una prueba importante, ya que contiene pistas sobre lo sucedido. En el primer examen, Casey había sufrido un claro trauma en la cabeza. Parecía razonable deducir que habían colocado el edredón sobre ella después del ataque. Aunque los patólogos tendrían que determinar si Casey ya había fallecido en ese momento o simplemente estaba inconsciente. Esos hallazgos tendrían que esperar hasta que llevaran a Casey a la morgue de un hospital para ser examinada. Lo único de lo que cualquiera en la escena podía estar seguro era que Casey había sido asesinada y que había un responsable. Se presentó especial atención a la zona alrededor del cuerpo de Casey. ¿Había dejado el asesino algún rastro de sí mismo mientras atacaba? ¿Se desprendieron fibras de su ropa en la moqueta o en Casey? ¿Había sufrido el atacante alguna herida y quizás dejado la sangre en la escena? ¿O había otras pistas, cosas que el asesino dejó en la escena y había traído consigo y se olvidó llevarse? Para los agentes de policía todo tenía que ser grabado, fotografiado y revisado, y eso llevaría tiempo. Cuando los agentes asisten a la escena de un crimen, se lleva a cabo un procedimiento muy estricto. Se coloca a un agente en la puerta para llevar el registro de las personas que entran o salen. Ese registro puede ser crucial porque demuestra quién entra en contacto con cualquier posible prueba. Revisar casas puede llevar días o incluso semanas. Y en la escena de un crimen se puede llegar a recolectar cientos de objetos, todos embolsados y etiquetados para un posible análisis. A veces es muy obvio dónde están las pistas clave, pero otras veces no sabes qué estás buscando. Por lo tanto, se registra toda la propiedad sistemáticamente, habitación por habitación, hasta haberlo comprobado todo. Mientras los agentes de la policía forense trabajaban diligentemente dentro de la casa, otros agentes iban por el vecindario, realizando investigaciones puerta a puerta, llamando a todas las casas o acercándose a los vecinos que aún estaban despiertos y observaban el desarrollo de los hechos, preguntando si alguien había visto u oído algo sospechoso. ¿Un coche nuevo en la calle? ¿Actividad sospechosa en o alrededor de la casa McDermott? ¿Algún grito o chillido? Pero no consiguieron nada. Los vecinos estaban conmocionados, incluso incrédulos, pero no podían recordar nada fuera de lo común sobre la noche anterior. La atención se centró en la propia Casey. ¿Tenía enemigos esta vivaz joven? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? A más del 50% de las mujeres las asesinan sus parejas o exparejas, por lo que los investigadores priorizaron hablar con cualquier hombre en su vida y así tener una imagen clara de sus relaciones. Un nombre surgió bastante rápido. Lo mencionó su familia y sus amigos, un futbolista semiprofesional de 24 años llamado Mario Seller. La policía se enteró de que Casey y Seller habían estado juntos de forma intermitente durante 4 años. Él era mayor que ella y había conocido a Casey cuando ella solo tenía 15 años y él 19. La familia de Casey, al principio, no aceptó muy bien la relación. Veían cómo Mario descarriaba a Casey. Él la distraía en un momento en el que ella debería haberse enfocado en sus estudios, y la diferencia de edad también preocupaba a la familia. Sin embargo, Casey estaba enamorada y Mario se convirtió en uno más. Pasaba las Navidades y los cumpleaños con los McDermott. Era una característica habitual en la vida de Casey y la familia tuvo que aceptarlo a regañadientes. La pareja tenía lo que cualquiera describiría como una relación volátil. Estaban bien un minuto y al siguiente no. Las discusiones a veces se volvían increíblemente acaloradas, al borde de ser violentas. Y los malos momentos a menudo parecían superar a los buenos. Pero como ocurre en el amor adolescente, la pareja lo atribuyó a la pasión. Eran adictos a esa montaña rusa. Las subidas compensaban las bajadas.
Pero las semanas previas a la muerte de Casey, las bajadas habían ganado y la pareja se estaba dando un tiempo. De hecho, esta vez, tal vez Casey estaba al fin lista para romper ese ciclo y seguir con su vida. Le habían dicho a su familia que ella y Mario habían terminado, esta vez de verdad, y los McDermott suspiraron aliviados. Era algo que llevaban esperando durante años. Pero incapaces de cortar los lazos por completo, Seller y Casey, como era de esperar, mantuvieron el contacto. Se enviaban mensajes regularmente, la policía revisó el teléfono de Casey y el hilo de mensajes de Seller fue el más activo. Y además de todo eso, el coche de Seller estaba aparcado en el camino de entrada de Casey. Aunque su dueño aún no se había materializado en persona, ¿por qué estaba allí? ¿Seller había venido a ver a Casey la noche anterior? Si es así, ¿por qué no se llevó su coche? Pero si bien eso parecía sospechoso al principio, la policía pronto se enteró de que Casey les había dicho a sus amigos que le había dejado su coche después de tener un accidente con el suyo ese mismo día. El coche de Mario debía estar allí. Sin embargo, eso acercó a Mario al foco de atención. La policía necesitaba despejar ciertas incógnitas. Mario era una persona de interés, un exnovio que claramente todavía estaba en la vida de Casey y con un historial de discusiones violentas entre ellos. La policía llevó rápidamente a Mario a la sala de interrogatorios. Lo hicieron para poder descartarlo por si tuviera una coartada o respuestas a sus preguntas y así la policía poder seguir adelante y buscar en otra parte. Pero bajo interrogatorio, Mario tenía un relato interesante para compartir. Mario expresó su angustia por la muerte de Casey. Ya había visto las noticias y la historia se estaba extendiendo como la pólvora. Estaba desolado. Era un hombre roto. Después de todo, como les dijo, la había visto la noche anterior. Los investigadores agudizaron el oído. Seller había visto a Casey la noche antes de que la encontraran muerta. Mario reveló que él y Casey habían estado hablando esa tarde, algo que la policía ya sabía por su intercambio de mensajes. Pero luego, Mario había ido a la casa de la familia McDermott a ver a su ex. Le dijo a la policía que se quedó unas 3 horas y luego se marchó a su casa. Pero Mario se negó a revelar las horas exactas de su visita y solo dijo que cuando se fue estaba seguro de que Casey estaba viva y que alguien más debió haberla visitado y cometido el crimen. ¿Mario estaba contando la verdad? ¿O había algo más aparte de su visita? La policía necesitaba investigar. Tenía que establecer a qué horas pudo Mario estar en la casa. Y para ello, tenían que intentar reconstruir todo lo que Cassandra había hecho en las 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Y, por suerte para la policía, Cassandra había dejado un rastro muy detallado. Se enteraron de que había ido a visitar a una amiga, había estado en el lugar de trabajo de su hermana y estuvo en contacto con varias personas durante el transcurso de la tarde. Luego había tenido un accidente de coche. Chocó contra un autobús y no pudo continuar. Su coche estaba destrozado. Así que, conmocionada tras el accidente, Casey se puso en contacto de inmediato con la persona en la que había confiado durante tanto tiempo, su ex, Mario, y le pidió que fuera a buscarla. Luego, Casey cogió un taxi hasta un cibercafé donde había quedado con Mario. Y en ese taxi se había olvidado su teléfono. Cuando Mario la recogió, estaba muy preocupado y la apoyó. El perfecto caballero en un momento de necesidad. Incluso sugirió que utilizara su coche mientras arreglaban el suyo. Y así lo hizo. Ella se lo agradeció mucho. De vuelta en casa, Casey usó el teléfono fijo para pedir comida china. Había sido un día horrible y quería acurrucarse en el sofá con algo de comida que no hubiera preparado ella. Condujo el coche de Mario al restaurante local. En ese momento era casi medianoche. Entró, pagó y recogió su comida para uno. Después de que Casey saliera del restaurante chino, condujo hasta una gasolinera, donde las imágenes de las cámaras que obtuvo la policía confirmaron que estaba sola
y desde allí se dirigió a casa para cenar. Este registro de los movimientos de Casey fue muy valioso y en conjunto se obtuvo una representación de toda su velada. Mario admitió que había visto a Cassandra esa noche, pero se negó a decir a qué hora había estado allí. Según los relatos detallados de su día, la única vez que Mario podría haber estado con Cassandra durante 3 horas era después de que ella hubiera comprado la comida. La investigación forense en la casa había encontrado poco, solo algunas pruebas que demostraban que Mario había estado presente en la escena, huellas dactilares y algunas fibras de su ropa, pero admitió estar en la casa, lo que explicaría el porqué de esas huellas y fibras. Así que eso no supuso un gran avance en la investigación. Pero fue otro tipo de prueba forense la que proporcionaría un gran avance. A Cassandra se le hizo una autopsia, un examen para tratar de determinar exactamente cómo había muerto. Como parte de ello, se analizó el contenido de su estómago. En la mayoría de las autopsias, el contenido del estómago es una prueba importante que, a veces, puede apuntar a una investigación por muerte accidental o un asesinato. El análisis del contenido del estómago puede revelar si la persona fallecida quizás ingirió algún tipo de droga o comida exótica que pudiera provocarle un estado de intoxicación accidental. Puede proporcionar evidencia de toxinas u otras sustancias que no deberían estar en el cuerpo, lo que podría ser una pista de lo sucedido. Pero en este caso fue la comida que Casey había pedido lo que llamó la atención de los forenses. El arroz y la carne parcialmente digeridos indicaban que Casey había comido parte de la comida china antes de que la atacaran. Pero los expertos descubrieron mucho más que eso. Los especialistas llevan estudiando la fisiología de la digestión humana desde el siglo XIX. Y la ciencia es tan precisa que existe una base de datos completa sobre cómo el cuerpo humano procesa diferentes alimentos. Por ejemplo, se sabe que la digestión comienza en la boca durante 1 o 2 minutos. Luego la comida pasa al estómago entre 2 y 6 horas. Luego al intestino delgado hasta 8 horas más y finalmente al intestino grueso entre 6 y 9 horas. Encontrar la comida o las partículas de la comida a lo largo de ese viaje puede ayudar a los científicos a determinar cuándo se ingirió. Pero también hay que considerar otras cosas. El nivel de hidratación en el cuerpo y la presencia o falta de cosas como alcohol juegan un papel importante en la rapidez con la que se digiere la comida y los diferentes tipos de alimentos que se pueden descomponer más rápidamente. Pero en conjunto, un análisis forense extenso puede ayudar a identificar exactamente cuándo se ingirieron los alimentos y el tiempo transcurrido antes de la muerte. En este caso, arroz, carne, verduras, los científicos tenían que analizar esa comida china. Y por lo que pudieron observar, la comida parcialmente digerida estaba en el estómago y no muy descompuesta. Pudieron estimar que se había comido alrededor de 2 horas antes de que Casey muriera. Como la policía sabía que la comida la había comprado poco antes de medianoche, fijaron la hora de la muerte de Casey a las 2 de la mañana. Los investigadores se volvieron a fijar en Mario. Sus antecedentes penales habían aparecido y revelaban que Mario tenía una condena previa por agresión sexual. Había pasado un tiempo en prisión y también había estado involucrado en un incidente violento en la carretera que había dejado a otro hombre con la mandíbula rota. Había admitido haber pasado 3 horas con Cassandra esa noche, pero afirmó que estaba viva cuando él se marchó. Y las cámaras de seguridad de su bloque de apartamentos lo mostraban volviendo a casa alrededor de las 5 de la mañana. Pero el registro detallado de los movimientos de Casey mostró que él no había estado con ella antes de recoger la comida china. Así que Mario había pasado 3 horas con Casey, en algún momento entre medianoche, cuando recogió la comida, y las 5 de la mañana, cuando volvió a casa. Como los forenses habían determinado la muerte de Casey sobre las 2 de la mañana, Mario estaba en el punto de mira. Sea como fuere, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana o desde las 2 hasta las 5 de la mañana, Mario debía haber estado allí en el momento en que Cassandra murió, o había estado mintiendo sobre sus movimientos.
Eso significaba que la policía tenía pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. La policía creía que era un hombre celoso. Teorizaron que, tal vez al darse cuenta de que Casey había terminado con él para siempre, había perdido los estribos y la había matado. Él era, a los ojos de la policía, el hombre responsable de la muerte de Cassandra. En el famoso Old Bailey de Londres, en octubre de 2002, Mario Seller fue juzgado. Se declaró inocente, por lo que la familia de Casey tuvo que presentarse día tras día en el tribunal para la presentación de las pruebas ante un jurado. Los 12 hombres y mujeres escucharían las negativas de Mario. Los científicos les mostrarían pruebas sobre el momento de la muerte y se les pediría que llegaran a un veredicto. Cuando el portavoz del jurado se levantó a leer el veredicto, la policía y la familia de Casey contuvieron la respiración. Y cuando las palabras de «no culpable» resonaron por la habitación, el suspense se convirtió en incredulidad. Mario Seller había sido absuelto. Se le permitiría salir de la sala del tribunal como un hombre libre. Y bajo las leyes de Reino Unido en 2002, no podrían volver a juzgarle por el asesinato de Casey. Mario todavía soñaba con una carrera futbolística. Ya era un jugador semiprofesional. Pero se dio cuenta de que los clubes no tolerarían la asociación con el asesinato de Casey y que eso podría dañar su futuro a pesar de su inocencia. Así que se reinventó a sí mismo. Cambió legalmente su nombre a Mario McNish y se adentró en la sociedad sin aparentes muertos en el armario. 3 años más tarde, Mario estaba asentado con una nueva relación, vivía en el norte de Londres y salía con una mujer llamada Cara Oite. Pero tal vez, como era de esperar, esa relación tampoco fue un camino de rosas. Cara era aprendiz de peluquería, y mucho más joven que Mario. En un reflejo de su antigua relación, Mario había conocido a Cara cuando aún estaba estudiando. La relación fue turbia y las peleas eran habituales. Con el tiempo, como Casey, Cara se cansó. Decidió dejar a Mario. Quería seguir su propio camino y forjar una relación con alguien más cercano a su edad. Así que cortó por lo sano. Ella era feliz y la vida le iba bien. Hasta el 11 de febrero del 2007, cuando todo cambió. Fue el nuevo novio de Cara quien la encontró, inconsciente, con graves heridas en la cabeza, en el salón de su casa. Parecía que la habían golpeado repentinamente con algo pesado. La escena parecía sacada de una película de terror. Una ambulancia llevó a Cara corriendo al hospital, acompañada por su novio. Fue un viaje que se desarrolló a cámara lenta y cada segundo se alargaba insoportablemente. Metieron corriendo la camilla de Cara por las puertas dobles y hacia el interior del hospital. No había tiempo que perder. Necesitaba una cirugía de emergencia para detener el sangrado cerebral. Los cirujanos se pasaron 9 horas extrayendo fragmentos de cráneo del cerebro de Cara, un procedimiento delicado que podría salvarle la vida y que no se podía acelerar. Mientras tanto, los miembros de su familia se apresuraban por Londres para llegar al hospital. El pánico y el miedo los paralizaban. Cuando sus padres llegaron, les dijeron que las heridas de Cara eran muy graves. Era poco probable que sobreviviera. Debían prepararse para lo peor. Pasaban las horas con mucha preocupación. El reloj de la pared del quirófano mostraba el paso del tiempo. Pero milagrosamente, Cara sobrevivió a la cirugía. Los médicos la indujeron al coma y la trasladaron a la sala de cuidados intensivos, donde la monitorizarían de cerca. La máquina junto a su cama emitía un pitido intermitente, lo que confirmaba que Cara estaba estable. Todos rezaron por su recuperación. Durante los siguientes días hubo un flujo constante de visitas a la habitación de Cara. Entre ellos la de su exnovio Mario.
estaba devastado por ella. Era el epítome de la preocupación. Incluso le llevó regalos que colocó junto a su cama de hospital antes de sentarse en la silla a esperar, observándola dormir. En una de esas visitas, Kara se movió en su cama. Sus párpados se abrieron. Pero cuando vio quién estaba en la habitación con ella, sus pupilas se dilataron de miedo. Todavía no podía hablar ni comunicarse correctamente con los médicos, que entraron corriendo a la habitación, alertados por los pitidos erráticos de su máquina. Su paciente estaba nerviosa y todo lo que pudieron distinguir fue la palabra arrastrada, Mario, que Kara repitió una y otra vez. La policía sospechaba del papel de Mario en el ataque. No era descabellado que pudiera haber atacado a su exnovia. Después de todo, tenía un historial de violencia y había sido sospechoso del asesinato de Cassandra. Así que, una vez más, le llevaron a la comisaría de policía. Se sentó en una sala de interrogatorios y fue interrogado por unos investigadores muy serios y tensos. La escena era bastante similar a la última vez que estuvo en una sala de interrogatorios, solo que esta vez las preguntas eran sobre Kara, no sobre Casey. Y una vez más, Mario admitió haber visto a Kara en las horas previas al ataque, pero afirmó que estaba viva cuando se despidieron. La policía ahora tenía a 2 mujeres jóvenes, ambas brutalmente atacadas, una fallecida y la otra aferrándose a la vida. En ambos casos, Mario fue la última persona en verlas, y según él, ambas habían sido atacadas poco después de que él se marchara. Todo parecía demasiada coincidencia. A los agentes asignados al caso se les había encomendado la tarea de rastrear las cámaras de seguridad obtenidas cerca de la casa de Kara. En algunas de las imágenes granuladas y pixeladas vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Mario, que se marchaba de la casa de Kara y se subía corriendo a su Mercedes, el mismo modelo que tenía Mario. Los testigos a los que les preguntaron lo confirmaron. Todos los agentes que investigaban el ataque de Kara sabían por dentro quién era el responsable. Y las pruebas circunstanciales iban en aumento, aunque fue la propia Kara quien confirmó que Mario fue el hombre que la atacó. Con una valentía increíble y aún sin ser capaz de hablar, pasó horas respondiendo preguntas con suaves movimientos de manos y cabeza. Fue necesario contratar investigadores especialmente capacitados para garantizar que su testimonio se pudiera utilizar en el juicio y que se recogería de manera segura y sin perjuicio para la propia víctima. Pero el testimonio que pudo dar a la policía apuntaba a que Mario era su atacante. Con el tiempo, semanas después, y todavía en la cama del hospital, Kara recuperó la movilidad en el brazo y finalmente pudo escribir. Para solidificar aún más la prueba que ya tenían, los agentes le preguntaron: ¿quién te atacó? La respuesta de Kara fue escribir lenta y metódicamente: M-A-R-I-O. Luego, un agente subalterno preguntó: ¿por qué? Kara agarró el bolígrafo. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo mientras escribía con determinación la palabra Cassandra. ¿Qué quiso decir Kara? ¿Por qué había escrito la palabra Cassandra? Pronto se esclareció todo. La policía se enteró de que Kara había encontrado informes, recortes de periódicos y documentos legales relacionados con Casey. Mario los había guardado en un lugar secreto de su casa y ella los había encontrado. Cuando ella le preguntó sobre ello, Mario admitió que él había matado a Cassandra. Pero la seriedad de su confesión pronto le sobrepasó y se dio cuenta de que no había forma de asegurarse de que ella guardara su secreto, a menos que estuviera muerta. La policía tenía nuevas pruebas, el testimonio de un testigo clave de que Mario había sido el responsable del ataque a Kara y de la muerte de Cassandra años atrás. Fue un gran avance que la familia de Casey estaba esperando, una segunda oportunidad para hacer justicia. En los 6 años transcurridos desde la muerte de Casey, la ley había cambiado. Conocido como doble incriminación, había impedido que alguien fuera acusado 2 veces del mismo delito.
Pero con esa ley revocada, los investigadores ya podrían volver a juzgar a alguien en caso de tener nuevas pruebas convincentes. El ataque a Cara y sus revelaciones fueron quizás la prueba más convincente que podrían esperar. Mario fue juzgado formalmente del intento de asesinato de Cara y del homicidio de Cassandra. Los fiscales confiaban en que esta vez el jurado creyera que él era el responsable. Pero no necesitaron un jurado. Ante el abrumador peso de las pruebas, Mario Seller se declaró culpable de ambos cargos. Seller recibió cadena perpetua y le dijeron que tendría que cumplir un mínimo de 23 años de cárcel antes de que recibiera la libertad condicional. Será apto para la libertad condicional en 2031. Un hombre peligroso y violento que no pudo controlar su ira finalmente estaba tras las rejas. Mientras tanto, Cara ha continuado con la recuperación de sus lesiones. Ahora puede caminar distancias cortas, pero aún le cuesta hablar y ha sufrido lesiones cerebrales graves que le acompañarán de por vida. Sin su valentía, el asesino de Cassandra nunca se habría enfrentado a la justicia. Y si las extraordinarias pruebas forenses y las pistas que yacían en la comida china que ingirió Casey, es posible que la policía nunca hubiera tenido pruebas suficientes para poner a Mario en el punto de